Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Aprender de lo fuerte que era él, de la fortaleza de él. Y además él está aquí hoy más que nunca, estoy segura. Por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Muchachos, ¿cómo andan? Gusto de verlos. Adelante, gracias por recibirme. Gracias a ustedes por venir. Por la vida, vos llegabas, yo me iba, no te dejo de mirar, desearía. Gracias por recibirnos, Horacio. Tenemos muchas cosas que preguntarte, queremos hablar de economía, queremos hablar del país, pero primero nos gustaría que nos contaras un poco hacia atrás, un poco sobre tus orígenes, tu formación. ¿Cómo llegás a ser quien sos ahora? Bueno, digamos, mis orígenes son, comencé estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ahí me interesó mucho la economía. Comencé en el año 1972 y había una visión estructuralista en toda la región, en toda América Latina. Y esto, bueno, me fue acercando a que la economía era un problema social que nos incumbía a todos. Y esto fue lo que hizo que estudiara economía y que después seguir estudiando economía, y ahora, por ejemplo, hace 27 años que soy docente de la Universidad de Buenos Aires. El 72, ¿cómo recordás ese momento? ¿Qué era lo que pensabas que podías llegar a ver en el país a partir de ese año? Claro, era un año de transición hacia la nueva democracia, era el gobierno de la dictadura militar de Lanuse, que comparada con la dictadura de Videla era una dictadura blanda, o sea, había cierto grado de libertades individuales, etcétera, etcétera. Pero fue un año muy político y con la posible vuelta del general Perón a la Argentina y al gobierno, esto generaba conflictos. En medio de eso estudiábamos, trabajábamos, nos desarrollamos como lo tuvimos que hacer todos los que vivimos en este país en esa época. Bueno, Horacio, contanos un poco, ¿cuál es tu función actual en este momento dentro de este proyecto? Claro, hasta hace poco era director nacional de Política Macroeconómica. En el Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, y ahora acompañándolo al que era el viceministro de Economía, estoy trabajando acá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda como asesor de la comisión. Trabajo que yo ya hice anteriormente, o sea, como que tuve 14 años como asesor de esta comisión, estuve desde 1986 hasta el 5 de agosto del año 2000. Bueno, y ahora volvemos a los mismos temas. Por ejemplo, ahora se trató la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la ampliación de los créditos al BID, todo lo que compete a las finanzas y al presupuesto público le compete a esta comisión, y esos son los temas que estudiamos para que se dictaminen leyes desde el Congreso de la Nación. Ajá. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata esta reforma que se está pensando para el Banco Central? Sí, ya cuenta con media sanción, o sea, ayer lo aprobó la Cámara de Diputados. Básicamente, el problema que tenía grave con el dinero nuestro es que no teníamos dinero. Había sido creado como un vale, decía un peso, pero que vale un dólar. El dólar era el que le daba la hora al peso. Nosotros somos un país que tenemos un Producto Bruto de 400.000 millones de dólares, un poco más de 40 millones de habitantes, o sea que tenemos un ingreso per cápita de 10.000 dólares por habitante. Tenemos 28 millones de hectáreas cultivables, somos uno de los 20 países en el mundo que fabrican automóviles, o sea que somos un país de ingreso medio, es justo que tengamos nuestro dinero. Entonces lo que se trata es eso, es que no sea nunca más el dólar el que avale nuestro dinero, sino que sea la producción y el trabajo nacional, como pasa en los países de ingresos medios y en los países desarrollados. Claro, es decir que en este ámbito es el Banco Central quien debe poner las reglas de juego. Por supuesto, esto lo que queda también claro es eso. Antes decía vigilará, en cambio ahora dice regulará. Regular significa que interviene. Antes vigilaba, si no se salía de la horma, el Banco Central lo intervenía. Acá puede regular. Y esto es muy importante
porque el dinero relaciona el presente con el futuro. Y entonces vos podés emitir dinero si sabés que en el futuro lo vas a pagar con bienes. Por ejemplo, vos querés hacer vivienda, si el Banco Central genera una línea de adelantos y redescuentos a las empresas constructoras para que hagan vivienda, al cabo de 3, 4 años hacen 100 viviendas, las 100 viviendas pagan esa emisión de dinero que estás haciendo hoy. Esa relación entre presente y futuro que tiene el dinero es lo que se trata de defender con estas modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Horacio, y tengo una pregunta. En este momento, ¿no? Ahora en Argentina, en 2012, ¿qué es lo que entendemos por crecimiento económico? ¿Cuáles son esas cosas que hay que lograr para decir que estamos creciendo o que seguimos creciendo? Mira, la Argentina tiene una característica similar, para hacer una semejanza, al seleccionado de Maradona. Vos en el seleccionado de Maradona tenías 3 jugadores que jugaban bien, lo tenías a Messi, a Mascherano y a Tevez que jugaban bien y el seleccionado andaba muy bien. Acá pasa lo mismo, vos tenés 3 sectores claves, que son la soja, por su obvio impacto en el comercio exterior, la producción y la exportación de soja, la industria automotriz, porque tiene un efecto multiplicador muy fuerte hasta todas las demás actividades industriales, y la construcción por el efecto que tiene sobre el empleo. Andando bien estos 3 sectores, la economía crece. Lo que está pensando el gobierno es que estos 3 sectores van a tener un desempeño aceptable. En el caso de la soja va a estar levantado porque ahora superó los $500 la tonelada, con lo cual esto te garantiza un abultado margen exportador. La industria automotriz no va a tener los 810.000 vehículos que produjo el año pasado, pero va a producir fuertemente también, porque la demanda sigue siendo sostenida. Y la construcción es la que se busca incentivar para que no se caiga y se mantenga el nivel de actividad. Honestamente creemos que se va a cumplir el 5%, el 5,1% de crecimiento que se había pronosticado para este año. Horacio, y ahora relacionado a este crecimiento, ¿cuáles son las verdades y los mitos de esto que es la inflación, ¿no? Que, digamos, todo el mundo habla de eso y hay muchas cosas que en realidad no son inflación, pero tienen ese impacto. Claro, el problema es que la Argentina es una economía muy concentrada. Vos no vas a poder desmantelar en 10 años lo que costó 30 años hacer, dictadura militar mediante, menemismo mediante. Es una economía muy fuertemente concentrada, donde hay bienes claves que nosotros en economía llamamos los bienes de uso difundidos, que son insumos para otros bienes, aluminio, acero, cemento, petroquímico, que son insumos de otras producciones y que están muy concentrados quién lo produce. Vos hablás de aluminio y tenés que hablar de Aluar, hablás de acero tenés que hablar de Techín, hablás de cemento, hablás de las 4 o 5 productoras cementeras. La fuerte concentración económica hace que estas empresas tengan capacidad de fijar precios y estos precios se canalizan al resto de la economía. Vos comprás una heladera, un lavarropa, tenés el precio del acero del laminado de Techín. Pero, aún así, los precios son menores que los internacionales. O sea, pese a que Techín tiene amplio margen de ganancia, los precios son menores que los internacionales. Por eso que el gobierno, en esta nueva etapa, quiere entrar a revisar la estructura de costo de los distintos sectores económicos, para poder por lo menos morigerar este crecimiento de los precios que se produce por los insumos que se producen en el país. Si vos tenés mano de obra barata, energía que te da el Estado, porque la industria automotriz, Techín, todo esto tiene Aluar, el grueso de la producción de Aluar es energía eléctrica, y la energía te la da el Estado subsidiada. ¿Cómo puede ser que lleguen a precios finales muy semejantes a los externos? Son cuidadosos en no sobrepasar los precios externos, porque en ese caso es más fácil importar que comprar acá. Pero aún así el margen es muy alto. La sintonía fina significa ver los márgenes, estudiar. Por eso la presidenta en ese discurso que hizo el 1 de febrero de este año le encomendó a la ministra de Industria y al secretario de Política Económica que observen sector por sector, actividad por actividad, cuáles son los márgenes de ganancia que tienen a su vez de los costos que incurren y de los precios con que venden su producto. Hablábamos de crecimiento hace un rato y la pregunta por el crecimiento, por el futuro también del país, siempre se asocia, y vos te has pronunciado en diferentes oportunidades sobre la crisis, sobre todo la crisis internacional, ¿no? Y cuál es la relación que tiene la Argentina en ese contexto. La crisis es crisis de los países centrales. Ese modelo neoliberal, ese modelo que tenía que determinar todo el mercado, lo que entró en crisis. La crisis es obvio que es en Europa Central. La crisis la tenés en España, en Grecia, en Portugal, en Italia, en Francia y hasta en Alemania y en Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener 9,9% de desocupados. Ahora volvió a crecer, según los datos de hechos,
en este primer trimestre de este año crecería 1,6% en la parte proporcional, haría una tasa anual de 1,6%. Con lo cual es un leve crecimiento, pero están saliendo del proceso recesivo que tuvieron el año pasado. Pero Europa todavía no, porque Europa sigue con esta manía de ajustar el mercado. Vos lo ves que le piden al Estado que eche gente, que reduzca las remuneraciones, que reduzca las jubilaciones. Bueno, todo esto hace que se achique el mercado europeo y entran en crisis porque no pueden vender. La crisis es de sobreproducción relativa, están abarrotados de bienes que no pueden vender. En cambio, los países que crecen son los que tienen una economía donde el Estado planifica e interviene, como es el caso de China, que vos ves que uno puede pensar lo que quiera el Partido Comunista. No estoy defendiendo ni la lógica del Partido Comunista ni la relación que tiene con su población, pero tiene planificado los distintos pasos que tiene que hacer China para crecer internamente y para crecer externamente. China, India, Pakistán, Malasia, Corea del Sur son países densamente poblados. China tiene más de 1.300 millones de habitantes, la India más de 1.000 millones de habitantes, densamente poblados, y han crecido muy fuerte en los últimos 25 o 30 años hacia afuera. Y ahora van a comenzar a crecer hacia adentro. Van a tener que producir y vender automóviles, televisores, filmadoras, computadoras hacia adentro. Un mercado que se va a expandir cada vez más, y esto va a exigir que tenga que alimentarse, que vestirse, y ahí aparecemos nosotros. O sea, en este cambio mundial que se está haciendo, en este cambio donde la tasa de crecimiento pasa a ser de los países asiáticos, del este asiático fundamentalmente, y del resto de los países emergentes, Brasil, Sudáfrica, Australia, en desmedro de la economía occidental de Europa Central y de Estados Unidos. Ese crecimiento nos va a arrastrar a nosotros, porque nosotros tenemos economía complementaria con los países emergentes y los países del este asiático. En cambio, teníamos economía competitiva con Estados Unidos y con Europa. Horacio, y en este contexto internacional, ¿cuál es la importancia de esta bilateralidad, esta relación tan fuerte que han construido Argentina y Brasil en este tiempo? Digo, es una relación que empezó en términos económicos a fines de los 80 y principios de los 90, pero después se terminó construyendo una relación en un nivel supranacional, político, social, institucional, y tenemos entendido que capitanean de alguna manera lo que es UNASUR, el Mercosur, y tiene una presencia bastante importante en el grupo de los 20. Y tendría que ser más profunda todavía. O sea, con Brasil el problema grave que tenemos es que Brasil no abre todo el reclamo que le hacen los países del Mercosur, del UNASUR y ahora del CELAC, de esta nueva conformación que hacen los estados latinoamericanos y del Caribe, es reclamarle a Brasil que compre más en la región. O sea, Brasil compra medicamentos en Austria y en Francia que producimos nosotros. O sea, podría ser mayor la integración, inclusive podría ser mayor la integración en los distintos eslabones del proceso productivo. Nosotros estamos convencidos, Brasil es la octava economía mundial, o sea, tiene un Producto Bruto de 1.630 millones de dólares, o sea, 4 veces lo que producimos nosotros. Y tiene 200 millones de habitantes, de los cuales 80 millones tienen un fuerte poder adquisitivo. Es importante como mercado y como productor. Bueno, que esta importancia como mercado y como productor lo vuelque más hacia la región y tengamos una integración productiva, comercial y financiera mayor que la que hemos tenido hasta ahora. ¿Y Brasil por qué lo necesita? Porque para Brasil, como para todos nosotros, vos no podés competir contra la economía china o contra las economías asiáticas, porque ellos pagan $2 la hora. Ellos pagan salario de 400 dólares, el equivalente a $400 por 200 horas de trabajo. Y Brasil paga más del doble. Entonces, Brasil no puede competir con los productos industriales ni de China, ni de India, ni de Malasia, ni de Corea del Sur. Tiene que fortalecer una región, y esa región somos nosotros. O sea, Brasil sabe que el aliado natural somos nosotros, que ellos pertenecen a esta región y por eso tendrían que ser más generosos en los acuerdos comerciales, productivos y financieros que tienen que tener con nuestro país y con el resto de los países de América Latina. ¿El Banco del Sur prospera? El Banco también es un problema brasileño, porque Brasil no tiene ellos no se sienten con necesidad del Banco del Sur porque ellos tienen el BNDES que les financia cuanta actividad productiva tiene. Los que no tenemos banco de apoyo a la inversión somos nosotros no tenemos banco de desarrollo. Y tampoco lo tienen en la gran mayoría del resto de los países de la región. Bueno, uno de los problemas graves que tenemos con el Banco del Sur, que no termina de nacer, es porque Brasil no tiene la urgencia de tener un Banco del Sur y porque los proyectos que clasificaban primero eran proyectos que favorecieran a la región. Por ejemplo, nosotros teníamos el proyecto en el Banco del Sur
cuando se creó formalmente en el año 2007, de hacer lo que se llama la obra Juan Azurduy, de traer gas de Bolivia, pasarlo por debajo del río Paraná y llevarlo a la Mesopotamia. Bueno, esta obra iba a ser financiada por el Banco del Sur y tuvo que ser financiada por la Argentina como pudo. Sacó un pedazo de la CAF, un pedazo de su propio recurso, otro pedazo del BID. Trató de financiar como pudo porque necesita el gas para la Mesopotamia. Bueno, así como estas obras mal se sustituyen porque no tenemos banco propio, uno de los avances que tendríamos, y sería un salto cualitativo enorme, es si tuviera la región un banco de desarrollo. ¿Y cómo se llega? ¿Cómo persuadimos a Brasil de esto? ¿O va a depender solamente de su voluntad política? Ahí entra la negociación política. Por lo que te decía recién, Brasil no puede prescindir de nosotros, porque sabe que la posibilidad de que China e India nos invada con productos que pueda hacer Brasil es cierta y es seria. Entonces, por eso va a tener que terminar acordando. Nosotros creemos que estos acuerdos se van demorando, pero que alguna vez van a hacerse. Es como inevitable. El comercio te permite... el comercio, si uno gana y el otro pierde, no es comercio. Tienen que ayudarse los dos mutuamente. O sea, tenemos que ganar los dos. En este caso, todos los países de la región. No puede ganar Brasil solo. Y la conducta de Brasil se demuestra. Un ejemplo claro que lo viví fue que en Ecuador, cuando se hace la reunión del UNASUR, todos mandaban los principales representantes, todos los países de la región del UNASUR, a Ecuador, a la ciudad de Quito, y Brasil había enviado en ese momento al que era agregado comercial de la embajada brasileña en Quito. Esto fue en el año 2009. En el mismo año 2009, cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner en Uruguay, en la ronda del Mercosur, criticando a Brasil porque Brasil no abría sus exportaciones y sus importaciones a la región, el mismo Lula da Silva, que era presidente de Brasil en ese momento, se sintió ofendido y se fue antes que Cristina Fernández de Kirchner terminara el discurso. Esto fue los primeros días del año 2009. Bueno, hoy ha cambiado y hoy Brasil envía siempre su primera plana, vienen lo que es el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, el canciller, el representante personal de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, que cambia la actitud de Brasil porque Brasil se da cuenta, nosotros necesitamos el mercado brasileño, pero ellos también nos necesitan a nosotros. Es interesante porque se habla de estos temas en muchos otros ámbitos, no solamente de la economía, de cosas como un cambio cultural, un cambio a nivel político, sobre paradigmas como el neoliberalismo y también en relación a Brasil, a la integración regional, desde muchos ámbitos, de la historia, de la cultura, de muchos lugares. ¿Te parece que la economía está acompañando eso? Que digamos, que desde la teoría económica está fracasando el liberalismo y la competencia al interior de la región? Lo que pasa es que a Brasil no le ha ido mal con este mix que tienen. Brasil es desarrollista porque tiene el BNDES que desarrolla los proyectos que ellos quieren. Todo el desembarco, las empresas brasileñas en la Argentina, pensá en Friboi, Camargo Correa, Río Dolce, el Banco Itaú, todo el desembarco que hicieron las empresas brasileñas en la Argentina y en toda la región y en todo el mundo, está financiado por el BNDES. O sea que ahí son desarrollistas y el Estado apuntala y apoya a sus empresas, pero son liberales en cuanto a lo financiero. Esto es obvio, Brasil ha revalorizado su moneda, la moneda que más se ha revalorizado en los últimos 5 años ha sido el real brasileño, se habla del super real. Fíjate que nosotros en el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia, el tipo de cambio argentino era 3 pesos con 50 por $1. Hoy está a 4.37. Ellos tenían 3 reales por $1 en mayo del 2003 y ahora está a 1,70. Te das cuenta que se revalorizó muchísimo el real en Brasil. Vos ibas con $1 millón a Brasil y comprabas 3 millones de reales. Lo ponés al 10% anual durante 9 años y vos tenías 6 millones de reales porque tenés 100% de interés. 6 millones de reales, lo dividís por 1,70, te da $3.500.000. Pusiste $1 millón y sacaste $2,5 millones de ganancia. Una renta financiera fenomenal. ¿Quién la paga? Los pequeños y medianos productores de Brasil que tienen que ir a morir a los bancos a pagar altas tasas de interés. Las grandes empresas pueden conseguir crédito barato en el BNDES, pero el grueso de las pequeñas y medianas empresas y el grueso de la actividad productiva de Brasil tiene que morir en pagar altas tasas al sistema financiero para que el sistema financiero pague esa renta que acabamos de decir recién en dólares, de poner $1 millón y al cabo de 9 años te llevaste $2,5 millones de regalo. Sí. Horacio, en el caso de Argentina, ¿cuál es el futuro de la pyme? Bueno, la Argentina tiene, por lo que decíamos recién, tiene una fuerte concentración industrial y esto de tratar de morigerar la actitud de ellos de expansionista sobre las pequeñas y medianas empresas con los precios,
esto va en sintonía con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que trata de buscar es armar una matriz insumo-producto que en la Argentina no existe. Existía antes la dictadura militar. En la dictadura militar lo que hicieron fue sacar este departamento, que era un departamento que estaba en el Banco Central, que estudiaba la relación de matriz insumo-producto. Cuando vino la democracia trató de hacer algunos de estos trabajos, ver cómo se relaciona cada sector. Pero dieron tan mal que lo tuvieron que dejar de lado, porque se hizo mal y porque había malos datos. Hay una economía negra importante en Argentina. Todo esto oscurece el panorama. Bueno, el camino es poner luz sobre esto, poner la lupa sobre esto y permitir que las pequeñas y medianas empresas tengan vida propia, tengan luz propia y que el Estado las pueda apuntalar. Que el Estado apuntale a esas pequeñas y medianas empresas en desmedro de estas grandes empresas que lo que han hecho es concentrarse fuertemente, aumentar fuertemente sus precios, siempre cuidando que no sean mayores que los internacionales, pero con un amplio margen de ganancia en nuestro país, y esto va a ir equilibrando la balanza. ¿Puede ayudar un poco la restricción de ciertos productos, de ciertas importaciones también? Por supuesto. Todo lo que se trate de hacer para sustituir importaciones, bienvenido sea. La Argentina tiene capacidad técnica y tiene capacidad en su mano de obra como para producir todo. Y sin embargo no lo producimos porque falta el capital que lo financie. Bueno, una forma para que aparezca el capital que lo financie, porque vos la demanda interna la tenés. La demanda la tenés. Es que no importemos. Chiste, Moreno, no chiste. Se quejaba un comerciante que vendía productos textiles que decía que era todo importado y que él daba trabajo a 110 personas. Y Guillermo Moreno le dijo, bueno, no te preocupes, ahora lo van a producir acá y esas 110 personas en vez de vender van a trabajar produciendo los jeans o la ropa que vos te importabas. Bueno, más allá del chiste o no, esa es la realidad. La Argentina tiene que tratar de producir todo aquello que puede producir y sustituir la importación. El primer camino, conseguir un mercado, además en un marco de crisis internacional fruto de los países centrales, es difícil. Se puede hacer, pero es más difícil. Ahora, cuando vos tenés demanda cautiva acá adentro, esta demanda tiene que ser satisfecha con producción nacional, con trabajo nacional. Abastecer el consumo interno. Horacio, y en el caso de esta industria que va surgiendo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que se pueden implementar para de alguna manera seducir a la burguesía o al sector, digamos... Primero el subsidio energético. O sea, el Estado tiene un problema grave de deuda energética porque subsidia todo lo que la energía subsidia. La energía en la Argentina es la más barata de la región. Por eso viene a cargar nafta acá, la electricidad es más barata. O sea, nosotros tenemos primeramente un fuerte subsidio por parte del Estado al insumo energético, que es fundamental. Y después tenés apoyos de créditos promocionales, de grabaciones impositivas, no en la magnitud y en la medida que uno hubiera querido, pero también pensá que este Estado era un Estado que estaba recontraendeudado, que tuvo que reconstruirse de menor a mayor. O sea, esto es como navegar y construir el barco a la par. El ejemplo más claro de lo que estamos diciendo es cuánto era la participación del Estado cuando llegó Kirchner y cuánto era la participación de todo el sector público en el PBI actual. Cuando llegó Kirchner, todo el sector público argentino, o sea, nación, provincia y municipios, representaba el 26% del producto. Acá se ha venido creciendo una tasa promedio del 7,6% anual y hoy el Estado representa el 40% del producto. Eso significa más educación, más salud, más obra pública, más intervención estatal. Bueno, ese es el camino que está recorriendo este gobierno y que a la luz del crecimiento económico y de cierta inclusión social, porque pudo hacer el plan de asignación universal por hijo, le pudo dar la jubilación a gente que tenía la edad y que en el menemismo no tenía los aportes porque se había quedado sin trabajo y ahora pueden jubilarse. Bueno, todas estas políticas son estatales y son políticas que han impulsado tanto la demanda interna como la producción local. Bueno, atienden las demandas de la población también con el Estado que tiene esa capacidad económica de generarlo. Es divertido el ejemplo que ponías del tipo que vende, el tipo que produce, porque si bien, digamos, las cifras dicen, bueno, mucho más puestos de trabajo en producción es más crecimiento, hay que tocar intereses al momento de hacer eso. En economía es eso, permanentemente cuando vos haces algo seguro que algo desarreglaste, pero cuando tenés un norte, el norte ha sido impulsar la demanda interna. Lo mismo que había hecho el peronismo en su momento, lo mismo que hizo en la gestión el doctor Arturo Illia cuando fue presidente de la Argentina desde octubre del 63 hasta junio del 66 que lo derrocaron, lo mismo que hizo don Bernardo Greenpun cuando fue el ministro de Economía de Alfonsín, es expandir la demanda interna, o sea, tratar de controlar el crecimiento de los precios y expandir la demanda interna. Si vos a la población le das poder adquisitivo,
esto crece. La Argentina está demostrado que hay un estudio econométrico que demuestra esta fuerte correlación. Cada vez que crece el consumo en Argentina, el Producto Bruto crece. O sea, la demanda interna arrastra el producto. Y al revés, cada vez que se cae el consumo, cae el producto. Entonces, lo que tienen que tratar de hacer es tener siempre una demanda interna sostenida para tener demanda de toda la producción local. Y que esa producción sea abastecida con trabajo local y con insumos locales. Esa es la llave de este sendero que este gobierno está recorriendo, como antes lo recorrió el peronismo y como antes lo recorrió el radicalismo en algún momento. Bueno, Horacio, nosotros realmente te agradecemos mucho por habernos recibido, por esta charla de la que hemos aprendido mucho. Nosotros tenemos una tradición en nuestro programa y en nuestra agrupación, que siempre a nuestros invitados obsequiarle un libro. En este caso te trajimos Estudios de Historia Económica Argentina de Eduardo Basualdo, que es un investigador muy reconocido. Uno de los pocos genios que este país tiene. Bueno, así que para sumarlo a tu biblioteca de estudio, muchísimas gracias. Y espero que lo disfrutes. Para Horacio Robelli, por un momento de militancia, Don Bu. Bueno, muchísimas gracias. Y Basualdo, sí, es uno de los grandes investigadores de la economía argentina. Tiene críticas hacia este modelo, pero en general lo apoya, porque él está como asesor de la CTA del grupo Yasky, que es la más cercana al gobierno. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Quisiera que mires al mar, estaré mirando.